vaivenes, inconsistencia, centrismo. El Congreso del aparato no ha suscitado el menor interés político, precisamente lo que el aparato mismo ha buscado, con las deliberaciones, entre comillas, clandestinas que lo jalonaron. Por eso nadie ha advertido que las conclusiones votadas por ese Congreso no tienen nada que ver con los planteos llevados a su discusión. El Congreso se ha impugnado a sí mismo y mostrado la liviandad de sus conclusiones. La consigna central ya no es que la crisis la paguen los capitalistas, sino abajo el régimen de hambre y saqueo de los que nos gobernaron en las últimas décadas. Con lo difícil que resulta tirar abajo al gobierno de turno, el aparato propone hacerlo con todos los que lo antecedieron. Esto parece una chicana, pero está muy lejos de serlo, porque esa consigna iguala experiencias políticas de las masas muy diferentes, desde el primer peronismo hasta la dictadura militar. Si por acaso las últimas décadas se refieren al retorno a la democracia, la consigna absuelve a la historia política de Argentina. Abatir el régimen de hambre, sí, pero de los gobiernos del pasado reciente, no del régimen político vigente. Es instalarse en el cuadro del Estado capitalista. La consigna es, en realidad, un acto de autocensura, para no incurrir en un abajo el gobierno de los Fernández, aunque la implica, porque es el único que existe. Si bien esta consigna sería ahora un verdadero disparate y hasta un frente de hecho con el golpismo, ningún partido revolucionario debe esconder que aprovecharía cualquier oportunidad real de crisis política, bancarrota económica, rebelión popular y un real y profundo fortalecimiento de la izquierda en la clase obrera para consumar ese objetivo. El planteo del aparato carece de todo contenido. El punto, sin embargo, no termina aquí, porque, como un eximio mago, el Congreso ha llegado a la conclusión inesperada de que Argentina atraviesa una crisis secular, o, en el lenguaje de Milei, una decadencia de 70 años. La porosidad de la vida social, en especial en medio de crisis extraordinaria, produce este entrelazamiento sui generis entre las caracterizaciones manipuladoras de la derecha y los macaneos repentinos de la izquierda. 1. Estamos ante una caracterización de la crisis de Argentina separada de la crisis mundial. Si la decadencia es una peculiaridad de Argentina, la salida más próxima es que se aproxime a los demás países que, a diferencia de Argentina, no atraviesan esa crisis secular. Macrismo puro, espertismo puro, mileísmo puro. La revolución socialista queda excluida del escenario histórico. En realidad, ni Argentina ni cualquier otro país de la periferia se ha desarrollado al margen de la economía mundial, o sea, fuera de los golpes del capital financiero, del imperialismo y de las crisis internacionales. Todas las independencias americanas han sido el resultado de las crisis mundiales, desde la crisis de dominación continental de Napoleón hasta el ascenso de la Gran Bretaña. La industrialización de Argentina desde 1825 se ha dado a fuerza de los golpes de las crisis y las guerras mundiales. El aparato ha logrado retroceder al periodo anterior a la aparición del primer número de Política Obrera, cuyo eje era el papel determinante de la economía y política mundiales. ¡Bravo! 2. Es claro que la presentación del momento histórico actual de Argentina como parte de un estancamiento secular disuelve el carácter explosivo del presente, una conclusión muy conveniente para un aparato que teme perder el primer lugar en la lista del FIT-U de la provincia de Buenos Aires en las elecciones del año que viene. Es que la crisis actual, que arranca de comienzo de 2018, que se intensifica como tendencia, tiene un lugar propio, tanto nacional como internacional.
es más explosiva que cualquier crisis pasada. Sufre el impacto de una crisis mundial y enfrenta una crisis humanitaria, la pandemia, de características históricas inéditas. Ninguna crisis anterior ha puesto en debate la propiedad privada como la que transcurre en la actualidad. Se enlaza con el pasado del modo siguiente: es más explosiva y la salida de ella es más restringida, más gravosa para las masas y proyecta una duración más corta. 3. La decadencia, entre comillas, de Argentina se ha desenvuelto como un acentuado desarrollo capitalista. La crisis, que se desarrolla en intervalos de tiempo más cortos, dan lugar a procesos de concentración y centralización de capital más intensos. Esto se ve en el avance del capital financiero y la industria internacional, no solo en la región pampeana, y no solamente en la extensión de la frontera agrícola. La monopolización en la industria, bancos y fondos financieros de todo tipo es cada vez mayor. Las pequeñas industrias se han convertido en subcontratistas de la gran industria, por eso las pymes tienen tan buena prensa. La explotación de la fuerza de trabajo ha crecido en forma acelerada. Este desarrollo entra en contradicción con la capacidad de los mercados dominados por monopolios más poderosos, en definitiva por la crisis mundial, que tiene también ciclos más breves y estallidos financieros más intensos. Las crisis se tornan más frecuentes, asimismo, por la lucha de los trabajadores y la resistencia de sus organizaciones en numerosas fábricas. La tendencia histórica de la economía de Argentina está dibujada por un serrucho muy marcado. La presión que la economía mundial ejerce sobre la periferia comprime en el tiempo desarrollos capitalistas más prolongados en las metrópolis. La pauperización acelerada de las masas es un producto del capitalismo, que se desarrolla a golpes de crisis, no de la falta de ese desarrollo. El relato de la decadencia secular en términos económicos convoca a un mayor desarrollo capitalista cuando se plantea su abolición. A todas estas conclusiones desconocidas se llegó en un congreso virtual sin haberlas anticipado en los debates previos. Como ocurre con el capitalismo periférico, el aparato también sufre los golpes de la crisis capitalistas, dando palos a ciegas en direcciones contradictorias. Ha perdido el asiento teórico que desarrolló el Partido Obrero a lo largo de su historia, no ya de luchas, sino de elaboraciones y polémicas que se proyectaron más allá de las fronteras nacionales.